Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces ya quedamos claros que lo que vas a hacer es una monografía y que eso implica un ejercicio de revisión documental, de caracterización, de clasificación y de ir encontrando conceptual y teóricamente como elementos que nos van a servir para el proyecto. Listo. Listo. Vale, Edwin, entonces tú dónde estás y qué has pensado hacer. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, yo me encuentro en Bogotá. Ujú. Eh, la idea de nuestro proyecto, yo estoy trabajando con dos compañeras más. No sé si me está escuchando bien. ¿Sí? Yo lo estoy escuchando y bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Una investigación? Una investigación, sí, Ok, señor. bien. Pues tenemos dos propuestas de acuerdo a lo que había planteado en las actividades. Nosotros tenemos dos ideas, ¿sí? Con nuestras compañeras, ellas pues realizamos el documento y planteamos un proyecto de investigación que va enfocado para un tipo de población que son para jóvenes entre los 14 y 18 años. El, digamos, la estrategia es fomentar la lectura mediante, pues, mirándolo en una perspectiva de la gamificación, debe Ok, como fomentar la lectura entre esa población de jóvenes. Digamos, nosotros estamos orientados a hacer el proyecto como tal en un colegio público de ahí, de la localidad de La Candelaria. ok. No sé si quiere, mi compañera está conectada, que ella es la que tiene más información sobre pues el desarrollo que se podría plantear en el desarrollo del proyecto. Listo, entonces Mi estamos compañera Lady Edwin y Lady. ¿Y quién y es el otro? Mercedes, Perdón, Mercedes, Mercedes. ¿Y quién es la pero integrante? Mercedes, señor, ¿Quién es la otra integrante? Son tres. ¿Quiénes M- son? Edwin, Mercedes, sí, Lady sí, y, pues, y yo. y Edwin. Ah, ok, listo. Ay, perdón, no traje agua y me da la tosedera. Listo. Entonces, bueno, es investigación. Entonces, y bueno, está bien que sean tres porque en una investigación pues son máximos tres. Entonces yo voy haciendo preguntas de acuerdo a mi experiencia para que ustedes vayan contestando. Ahorita hablamos como específico del tema, específicamente del tema. Entonces vamos a hacer como un ritual. Los tres están dispuestos a escribir y a hacer el trabajo juntos, Sí, señor. ¿cierto? Sí, No hay, señor. no hay marcha atrás, No, que no, no... ya venimos trabajando Ah, ok, desde como desde tercer semestre y hemos siempre ok. hecho los trabajos los tres juntos. Perfecto, ya se conocen los genios, ya saben cómo se, digamos, en qué momento se encuentran, ya saben, Sí, digamos, cómo escriben, bueno, ese tipo, eso es muy importante en el trabajo en equipo, porque, y digamos, ejemplos de gente que se arrepiente a la mitad es, o sea, hay bastantes, así que digamos, esa primera pregunta es como importante. Listo. En el marco de esa investigación, entonces vamos a configurar en este espacio como que quede el proyecto completo. Pero es importante que, digamos, en el marco como de este espacio académico, bueno, es que ya les coge el otro año. Entonces rápidamente el próximo año tendrían que hacer un ejercicio de tener todas las autorizaciones para trabajar en esa institución educativa, ¿cierto? sí, Cómo es el señor. contacto? ¿Por qué está la gestión específicamente en esa institución educativa y cómo se llama la institución? Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Bueno, escogimos esa institución porque pues me queda aquí al lado donde yo trabajo. Yo soy Lady, yo soy aquí en Bogotá. Sí, Yo trabajo aquí en la Galería Santa Fe ok. y hay un colegio aquí al lado que es público y se llama La Candelaria. La Entonces, Candelaria. por facilidad, creo que nos queda mejor ese colegio. Igual nosotros tres siempre nos hemos encontrado, los tres vivimos en Bogotá y hemos Ok. trabajado y nos reunimos para también trabajar. Ok, listo.
Entonces, bueno, tenemos ahí esa posibilidad. Entonces, es muy importante que cuando esté, digamos, esté aprobado el proyecto y todo, cuando vayan a empezar a trabajar el próximo año, pues tener todas las autorizaciones. Ustedes saben que estamos trabajando con infancia y eso tiene, pues, digamos, unos elementos importantes, pues, no sé con quién tienen el contacto en la institución educativa, con el coordinador, con un profe. Es importante como que todo eso esté chuleado. No hay sea que de pronto vayan a hacer digamos, la investigación y de pronto le cierran las puertas, cambia la persona, el enlace con el que estaban trabajando, etcétera, etcétera. Entonces es importante como tener eso en cuenta. Y ya que van a estar, Profe, o sí, sea, perdón, profe, o sea, es importante ir haciendo esa gestión, ir sí, solicitando esos permisos. Ah, ok. sí, es Gracias, profe. importante que te vayas conversando con el coordinador, con la rectora, con un profesor, bueno, no sé, con las personas que puedan hacer el contacto, porque la investigación es trabajo de campo y el trabajo de campo necesita autorización, porque imagínense que hagamos todo un proyecto, que el proyecto nos quede divino, pero cuando vayamos allá a ejecutar, pailas porque no vamos a poder entrar, y más si estamos hablando de una institución educativa pública. Es importante. Digamos que no se puede hacer allá, entonces toca tener un plan B, porque pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? No sabemos. Entonces, digamos, en el marco de la investigación, es como una de las cuando se hace un proyecto de investigación son una de las cosas que se sortean, ¿cierto? Como que a veces uno piensa que se puede trabajar con una comunidad específica, pero pueden ocurrir muchas cosas que hagan que no se trabaje con esa comunidad. Entonces yo les aconsejo ir hablando, ir charlando, ir haciéndose como, digamos, haciendo como los contactos, por si acaso, para que, digamos, para que no vayamos a tener ningún problema. ¿Listo? Adelante, Mercedes. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Bueno, en la idea que nosotros también tenemos, y como usted nos dice, plan B, sí también existe un plan B, ya lo hemos manejado. Pues en mi caso yo trabajo con el SENA y pues con el SENA encontramos la misma población, pues en los parámetros de edad que queremos manejar, pues de los 14 a los 18. En el SENA obviamente que sí vamos a contar con aprendices pues que están en ese rango de edad. Y pues también es una entidad pública y lo podemos también llevar al mismo contexto. Entonces sí estamos viendo como las Bien. dos posibilidades. Bien, listo, perfecto. Entonces, bueno, quedamos claros, en este caso son tres integrantes y vamos a hacer un ejercicio de un proceso de investigación. Bueno, no se nos han juntado más, entonces chévere porque podemos hablar, vamos a ver los otros compañeros cuando puedo como hacer un ejercicio con ellos. Listo, entonces como claridades para tanto para Sharon como para el grupo de Edwin, de Mercedes y de Lady. Entonces, lo primero que quiero que tengan en la cabeza es, por favor, no se metan ahorita con los formatos, ¿cierto? Hagamos un ejercicio de pensar no a través de los formatos, porque los formatos tienen un problema y es que le van a uno como conduciendo las cosas. Entonces, si uno no sabe resolver ese título, que por ejemplo si dice metodología, y yo no puedo pensar en una metodología si no he resuelto primero como lo importante, ¿cierto? Entonces, entonces digamos que ese es el primer consejo. Segundo consejo, por favor cuando vayan a escribir no se sienten a escribir sin un plan de escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que no se sienten y como que digan, hijo de madre, ¿y ahora cómo voy a escribir? Hagan fichas bibliográficas, hagan mapas conceptuales, ¿cierto? Hagan un ejercicio de planear antes de sentarse a escribir. Puede que el mapa conceptual sea muy corto, pero pues es lo que hay. Pero no se siente como, digamos, como a escribir porque les da lo que se llama el síndrome de la página en blanco, ¿no? Que yo me siento y yo, pues madre, ¿y ahora qué voy a escribir? Ese digamos, es otro elemento que es importante. Tercero, en el caso de Sharon, bueno, pues nuestros compañeros en este trío que va a hacer el ejercicio de la investigación, pues ya conocen cómo escriben. En el caso de Sharon, entonces, como ella va a escribir una monografía, es importante ir encontrando, ya cada uno se va reconociendo cuando le rinde más
cuándo está más inspirado, si en la mañana, si en la noche, ¿cierto? En todo caso, para la monografía y para la investigación se necesita dedicación diaria. Es decir, que no se sienten a escribir cada 8 días porque pues va a ser muy problemático. Es preferible que hagan un ejercicio de trabajar una horita diaria, una horita y cuarto, mínimo una hora es mi consejo. Mínimo una hora es mi consejo porque en una hora uno puede, por ejemplo, puede alcanzar a escribir página y media, pero de esa página y media, eh, digamos, sirven 1 o 2 párrafos. ¿Listo? Ay, a propósito, compañeros, yo estoy grabando la reunión para poderles subir a los demás compañeros y no les pedí autorización. ¿Me autoriza? Sí, Sí, señor. Ah, señor. ok, Sí, es señor. que yo puse a grabar ahí como por automático y no les dije. Menos mal no he dicho cosas comprometedoras. Eh, entonces como que se dediquen, saquen un tiempo todos los días y dedíquenselo para que eso vaya, digamos, haciendo como un ejercicio, como pasa en el ejercicio de escritura que uno, que es como también como pasa con la lectura, que uno va adecuando el cuerpo, ¿cierto? Uno va encontrando una postura, va encontrando un lugar, va encontrando elementos que le inspiren, va encontrando muchos escenarios que hacen que uno desarrolle este oficio. Escribir es como hagan de cuenta un oficio de un artesano. Cuando un orfebre está haciendo, digamos, una vasija, él trabaja todos los días, pero de repente la vasija quedó fea, pues la destruye y vuelve a empezar. Eso es lo que pasa un poco con la escritura. A veces nos frustramos mucho porque no nos salen ideas, porque queremos, digamos, como que todo salga ya. De pronto decimos que todos los días tenemos que estar inspirados y no es cierto, eso no pasa. Así que como la escritura es un trabajo, también pues es un trabajo que necesita inspiración, que necesita lectura, pero pues la escritura es un trabajo. Eso quiere decir que hay que hacerla todos los días, porque si no lo hacemos todos los días, entonces uno va perdiendo como el hilo de las cosas. Si ustedes se dedican una hora a hacerlo, se van a dar cuenta que empiezan a hacer unas conexiones importantes, van encontrando formas de escribir, van encontrando formas de hacer, listo. Entonces para que por favor lo tengamos en cuenta. Otro elemento importante, por favor, procuren escribir sin el WhatsApp en el computador, digamos acá como, ¿cierto? Sin la versión de WhatsApp en el computador. Preferiblemente, y ojalá lo pudieran hacer, desconecten el computador. Quédense con las fuentes, con los libros, de pronto descarguen los artículos, los capítulos del libro, ¿cierto? Y traten de no estar conectados a internet para evitar que se pongan a ventanear, no se pongan a mirar redes sociales. Es decir, hagan el ejercicio de concentrar. Yo siempre cuento esta anécdota. En algún momento cuando fui coordinador de Marichuela hice un día sin internet y ese día no había internet en la sala infantil. Teníamos el catálogo, le hacíamos ahí una mañita para que solo se funcionara el catálogo, pero no había wifi en la biblioteca y eso lo hacíamos los viernes y empezaron a llegar varios estudiantes de USME que estaban haciendo sus trabajos de grado y entonces empezaban a llegar con sus computadores o les prestábamos equipos y empezaban a escribir y nos dimos cuenta que ese era un ejercicio de desconexión muy importante. Acuérdense que uno tiene el derecho a la desconexión, así que hagan el ejercicio de no escribir con internet y se van a dar cuenta eso cómo va fluyendo. También encuentran, si curiosean por ahí, van a encontrar, aunque ahora digamos el procesador de texto Word, por ejemplo, tiene ese elemento como de escribir como sin distracciones, pero uno encuentra varios softwares en línea que son como para escribir sin distracciones. Esto es que solo queda la página, que de repente queda en un color pues digamos oscuro o con poquitos menús para que uno no esté como distrayéndose, ¿cierto? Listo. El otro consejo que les doy es por favor busquen de todas maneras ahí de todas maneras en nuestro Moodle pues hay bastantes consejos. Ustedes han visto que para la introducción hay unos videos, hay un material complementario. Búsquense un manual para escribir, eso también es importante, porque a veces uno es demasiado intuitivo con el ejercicio de escribir y pues uno necesita saber, por ejemplo, cómo se configura un párrafo.
El párrafo tiene una idea principal que puede estar, digamos, apenas empieza el párrafo, en la mitad, al final. Impriman una hojita con los conectores lógicos, péguenle una revisadita, digamos, a los tipos de conectores, a los que son de inicio, a los que sirven para argumentar, a los que sirven para como acumular, ¿cierto? Para digamos, dar conclusiones. Es muy importante que eso lo tengamos ahí para que el ejercicio de escritura se vaya haciendo más rico y no sea frustrante. ¿Listo? Yo siempre recomiendo un libro que a mí me funcionó mucho cuando estudié la maestría, que se llama, ahora lo estoy buscando por acá y no lo encuentro, ahorita me paro un momentico y se los muestro, les muestro la carátula. Se llama El regalo de la escritura, que es un libro de la Universidad Nacional. Ese fue un libro que a mí me sirvió mucho para poder como aprender a escribir un poco mejor. Por supuesto, sabemos que siempre se puede perfeccionar la escritura, por supuesto. Listo, como con esos elementos es importante. Ahora vamos a hacer un ejercicio de pensar, digamos, de mínimos en el ejercicio de monografía y de mínimos en el ejercicio de investigación. ¿Listo? Para poder configurar un buen proyecto tanto de monografía o de investigación, nos tenemos que hacer proyectar para poder tener mínimo 10 fuentes bibliográficas. 10 fuentes bibliográficas, ¿cierto? Para que vayan ahí escribiendo. 10 fuentes bibliográficas que pueden estar compuestas por, siempre digamos hay que tener en cuenta como este ejercicio, en los capítulos del libro generalmente uno encuentra la teoría como clásica, es decir, uno encuentra como a los grandes autores. En el caso, por ejemplo, de clubes, digamos, de clubes de lectura, pues ese es un tema que está un poco más asociado a pensar las prácticas. Bueno, pero en general los dos, porque todo, digamos en el marco del seminario estamos hablando como de acto lector de todas maneras. Entonces, como que en el acto lector, como la gran sombrilla teórica y conceptual del acto lector puede ser la cultura escrita, ¿cierto? Como la definición de cultura escrita. Así que uno va a encontrar en capítulos del libro, en los capítulos del libro, una perspectiva muy importante de cultura escrita. Dos referentes que yo recomiendo para que sepamos cuál es la cultura escrita o qué es la cultura escrita es la maestra Emilia Ferreiro, una argentina que ya murió, Emilia Ferreiro, y una estadounidense que se llama Margaret Meek. Entonces ustedes buscan Emilia Ferreiro, cultura escrita. De hecho hay un libro que se llama Conversaciones con Emilia Ferreiro del Fondo de Cultura Económica, y ahí van a encontrar una apuesta muy importante de lo que es cultura escrita. Y venga, lo vamos tecleando por acá para que lo vayan bien. Y en el caso de Margaret Mead, que es una maestra pues también digamos muy importante, pues tiene también otro libro del Fondo de Cultura Económica. Espera, ya lo ponemos por acá. Aquí puede ser Margaret Mead, ya les voy a compartir pantallas, pero un segundito. Ya justo me dio por... va a ser listo. Ya les comparto acá como para que veamos el... Listo, me avisan cuando lo vean por ahí. Listo, entonces por ejemplo este en torno a la cultura escrita puede ser digamos un buen inicio, como son del Fondo de Cultura Económico, como la mayoría están en Bogotá. Estos libros se consiguen en Biblored o en la Luis Ángel Arango, están perfectamente. Porque siempre pongo un capítulo del libro, porque como una de las fuentes principales, porque
es en el capítulo, en los libros donde uno encuentra como la teoría más dura, digámoslo de esa manera, como los referentes más importantes. A veces pasa que nos quedamos solamente con artículos y los artículos debemos tener en cuenta que son lo que se llama como conocimiento de frontera. Eso quiere decir que son como las últimas actualizaciones. Y de todas maneras un artículo tiene muchas más, llamémoslo así, más hipervínculos de fuentes bibliográficas, porque son las citas de las citas de las citas de las citas de las citas. Mientras que un capítulo del libro, en el caso de estas dos maestras, de Margaret Meek o de Emilia Ferreiro, pues son personas que tienen, digamos, una tradición teórica y digamos una conceptualización que es muy importante. Entonces convengamos que las fuentes que vamos a utilizar para nuestro trabajo deben tener capítulos del libro en primera instancia, que son como la teoría, digamos, dura, ¿cierto? Como lo trascendental, lo clásico, podríamos decirlo de esa manera. Luego vamos a tener unos artículos que los artículos recuerden que son como en principio si nos metemos en el escenario como del desarrollo universitario, de la forma en que se construye el conocimiento en la universidad, entonces los artículos pueden ser resúmenes de tesis de maestría, ¿cierto? O digamos una presentación de un avance de una investigación en un doctorado, ¿cierto? Entonces como que es importante que empiecen a distinguir ese ejercicio de los artículos. Entonces si yo tengo unos capítulos del libro, fíjense que yo no les estoy diciendo que se lean los libros completos, sino que por lo menos tengamos uno o dos capítulos del libro que sean bien interesantes, bien potentes. Luego podemos pensar en artículos, luego podemos ya meternos cosas, digamos, un poco más como más flexibles, como pueden ser conversatorios, conferencias, como pueden ser, digamos, artículos de opinión, ¿cierto? Artículos de un periódico normal. Ahí no tenemos como ningún, digamos, como ningún problema. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Bien. Entonces convengamos que son 10 fuentes bibliográficas mínimo que deben estar compuestas por capítulos del libro y por artículos. También hay que pensar en lo que se ha escrito últimamente, digamos como en un periodo. Es decir, yo puedo tomar los capítulos del libro, pueden tener muchos años. Bueno, los capítulos y los artículos, pero digamos que yo puedo jugar como que con capítulos del libro y con artículos una parte tengan muchos años, 10 años, 20 años, 30 años, porque pues digamos estamos haciendo un ejercicio de pensar en términos como de la teoría o de lo clásico, de lo más robusto. Y los artículos también, algunos artículos podemos ponernos una meta que sea lo que se haya publicado en los últimos 5 años. Y de esa manera tenemos un contraste entre lo que es clásico y lo que se ha escrito últimamente. ¿Cierto? Eso digamos que es como importante. Entonces ese sería como el otro consejo que les doy, esos 10 artículos. Listo. Esas 10 fuentes, sí, esas 10 fuentes bibliográficas. Bien. Vamos entonces ahora a pensar un poquito en las secciones que tiene eh, digamos, este primer borrador de lo que tenemos que presentar. Entonces yo quiero que vayan tomando nota. Fíjense que también como de manera adrede no tengo ninguna presentación. Quiero que por favor, pues bueno, probablemente vamos a tener luego ya algunas tutorías individuales, pero es muy importante que afinen el oído y que por favor tomen nota escribiendo a lo clásico de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la escritura a mano, ustedes saben que tiene una conexión neuronal que es distinto a cuando yo estoy haciendo un resumen, digamos, en el computador. Entonces, como para que tengamos eso en cuenta. Cuando estén, por ejemplo, leyéndose un capítulo del libro, vuelvan a retomar la vieja escuela de estar haciendo resúmenes a mano y se van a dar cuenta que hay un proceso del que uno no lo percibe a veces, pero que va pasando ahí, y es que uno se va acordando de las cosas mejor que cuando uno está tomando pantallazos o cuando está, digamos, digitando. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver un poquito y
quiero que vayan tomando nota de como las cosas que me parece que son importantes en términos de esta primera versión que vamos a tener del documento. Fíjense que aquí entonces tenemos introducción. Yo supongo que ustedes están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, ustedes ya le vieron haber pegado una miradita de esta. En cada parte de estas van a encontrar como unos consejos, unos videos. Pero vamos a ponernos de acuerdo en qué debe tener cada una de estas partes de la primera versión del documento. ¿Listo? Es importante. Entonces empecemos con la introducción. Vamos a hacer de cuenta que la introducción es una promesa. Por lo menos pues para esta etapa, ¿no? Luego ya va a tener otras cosas porque cuando uno ya ha escrito digamos, ya tiene toda la investigación o todo el trabajo escrito, la introducción es como si ya es por supuesto como una presentación de lo que yo ya tengo ahí para mostrar. Pero en el marco de este seminario vamos a hacer el ejercicio de pensar la introducción como una promesa, ¿cierto? Hagan de cuenta que van a escribir una carta y van a decir, vea, yo voy a investigar sobre la gentrificación para la población juvenil en términos de la lectura o del fortalecimiento de las prácticas de lectura y escritura o de solo lectura porque ¿cierto? Y esa promesa nos sirve porque nos va también dando el alcance y me va a servir a mí mucho para saber, no, pues es que usted ya está prometiendo que va a viajar en el tiempo y pues eso no se puede, ¿cierto? O bueno, sí se puede, pero nosotros no podríamos hacerlo. Entonces, como que la introducción tenga, o esa introducción sea una promesa que uno pueda cumplir, es decir, que se prometa lo que realmente se puede cumplir. ¿Listo? Introducción. Está claro como una promesa, ¿cierto? Pues como una promesa en términos académicos, quiero decir, ¿no? Entonces, este trabajo, Aquí en este componente no está el título, que es un elemento que a mí me parece siempre muy importante a la hora de escribir. Antes de la introducción o arribita de la introducción van a escribir el título. Nada de lo que está acá está escrito en piedra, por supuesto esto es una primera versión, esto va a cambiar. Yo no quiero que se angustien porque esa introducción no está como... No, yo de pronto estoy prometiendo cosas que no sirven, pero es que por supuesto tenemos que hacer una primera versión porque pues hablar sobre, es decir, para escuchar como hablamos todos de bonito, pues puede ser muy fácil, pero pues tenemos es que hablar a través de lo que se escribe. Entonces vamos a poner arribita en la introducción el título también dice mucho. El título a veces pues, es una representación del trabajo, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, que si es en mi caso particular, si yo escribo el título, entonces eso para mí es como una promesa y yo trato de como cumplir con todo lo que dice el título. Pero hay personas que, por ejemplo, el título lo dejan de último porque es lo que concentra como todo lo que se escribió. En todo caso es importante ir escribiendo un título pues para ir sabiendo, digamos, como de qué estamos hablando. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces título y la introducción, una promesa. Una promesa diciendo este trabajo de investigación, la gentrificación se asume como una posibilidad de hacer ejercicios de mediación y de fortalecimiento de las prácticas de lectura, escritura, En el caso de la monografía es los clubes de lectura como una estrategia que permite posicionar, transformar, fortalecer, profundizar las prácticas de lectura, escritura, ¿Listo? Eso, digamos que la introducción también sea interesante. Y la introducción también tiene que ser como con las entrañas, con poder, ¿cierto? Que sea una introducción que se deduzca, que sea una introducción que sea... Sí, nos han enseñado a veces mucho que uno tiene que escribir así como si fuera un doctor y todo tiene que estar, ¿cierto? No, que sea una cosa que de verdad sea del corazón también, del corazón, de la razón, pero que sea con pasión, eso es muy importante. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, en la escritura no hay nada claro, ¿no? Esto es un ejercicio caótico también, entonces a veces uno se desespera, pero si uno le trabaja todos los días las cosas van fluyendo. Cuando hablemos del planteamiento del problema es muy importante, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Entonces, en esa parte del planteamiento del problema van a tratar de pegar tres
tres elementos van a pegar en el planteamiento del problema. Uno es, si lo quisiéramos poner en párrafos, podría ser así. En un párrafo, en el primer párrafo del planteamiento del problema, van a poner el tema de la investigación o de la monografía. Eso quiere decir que para nuestra compañera Sharon, sí, para nuestra compañera Sharon sería eh, el club de lectura, ¿cierto? Para nuestros compañeros de la investigación puede ser, digamos, la gentrificación, oiga, la gamificación como un ejercicio de ¿cierto? Ese es el tema grueso. Es muy importante que esto lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces el planteamiento del problema está compuesto por el tema de investigación, está compuesto por un problema de investigación, ¿cierto? Y está compuesto por una pregunta. Así que cuando hablemos del planteamiento del problema, yo quisiera que hubieran o existieran unos párrafos asociados al tema de la investigación o de la monografía, al problema que quieren resolver, y eso lo pueden materializar en lo que se llama una pregunta de investigación. Las preguntas son muy importantes porque las preguntas tienen como una doble función. Resumen, ¿cierto? O sea, como que todo lo codifican, pero luego también permiten desplegar muchas cosas, ¿cierto? O sea, si yo tengo una buena pregunta de investigación, me va a quedar mucho más fácil poder desagregar todo lo que yo quiero hacer. Problematizar es muy importante porque es como que yo me siento acá y digo, por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es mi escenario, qué es lo que a mí me gustaría investigar, es como por ejemplo pensar la necesidad de tener un posicionamiento crítico frente al uso de la tecnología. Y sobre eso yo me hago una pregunta. Me hago la pregunta, ¿será que la sociedad de la información y el conocimiento no es más que una estrategia de manipulación mediática? ¿Cierto? Ahí está la pregunta. Así que yo quisiera que en esta parte del planteamiento del problema pudieran pensar de esa manera estructural. Entonces, unos párrafos asociados al tema de investigación, a lo conceptual, a lo teórico, ¿cierto? Un problema de investigación que es un poco por qué, por ejemplo, nuestros compañeros quieren ir a trabajar con esos adolescentes o con esos jóvenes de esa institución educativa Candelaria y por qué están pensando en la gamificación como una posibilidad de mediar, ¿cierto? Y luego se hacen una pregunta. Y se van a dar cuenta que digamos, si el planteamiento del problema lo fundimos, lo unimos con estas tres partes, tema de investigación, problema y pregunta de investigación, vamos a tener, digamos, como una primera fotografía muy interesante de lo que puede ser el proyecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo no, profe. ¿Todo, todo claro como un nubarrón? No se preocupen. Pues Así es. Así realmente es. sí hay algunas de pronto dudas, más bien como incertidumbres de cómo lo íbamos a enfocar, pero pues ya nos está dando un poco más de luces, porque bueno, en lo que de pronto leyendo sus mensajes, profe, estábamos que podíamos enviarle como un borrador También. de algo que ya tuviéramos en unos párrafos. Nosotros tratamos de hacerlo, pero pues llegamos como a la conclusión de qué tan sugestivo puede ser el título o cómo interpretar ese título para llegar a desarrollar esos párrafos que usted nos solicitaba, esos dos párrafos. Ok. Entonces, pues tuvimos como unas ideas cortas, como en dos contextos, pero sí, pues vamos como alineándolo ya en lo que usted nos está comunicando hoy. Bien, entonces no se preocupen, todo esto es una incertidumbre. Sí, señor. Esto no Entonces, es tan fácil. La escritura es una incertidumbre, por eso es que es tan difícil escribir. Porque pues uno no, siempre hay como una inseguridad, como que uno no sabe si lo que está escribiendo o la otra persona que lo lea lo puede leer con claridad, si nos está haciendo entender. Pues por eso es que justamente es tan difícil el ejercicio de escritura. Listo. Entonces, objetivos generales y específicos, pues bueno, esto creo que lo tenemos un poco más mecanizado pues digamos de pronto por proyectos, por trabajos que hayamos hecho anteriormente, porque es un lenguaje como administrativo, ¿cierto?
digamos, en la introducción y el planteamiento del problema sean inspiradores, métanle pasión, escriban como así con mucha enjundia, ¿cierto? Muy, como con fortaleza, pero pues cuando uno va a los objetivos generales y específicos, pues son objetivos, es un lenguaje administrativo. El objetivo general engloba los objetivos específicos, no hagan más de 4 objetivos específicos, ¿cierto? Generalmente cuando hay más de 4 objetivos específicos, pasa que uno puede como ir fusionando varios porque pues está demasiado, digamos, explayado. Los objetivos específicos, por supuesto, suponen la materialización de ese ejercicio que vamos a hacer en esta parte, pero todavía eso puede, digamos, cambiar muchísimo. También de pronto tenemos la percepción de que la escritura es como que yo hago introducción y ya como secuencial, ¿cierto? Como que si ya hice la introducción o yo ya me caso con eso y ya no hago más, o si hago el planteamiento del problema, no, eso ya no hago más, no. Esto va para arriba y para abajo. Es decir, el efecto de ir profundizando los temas y de ir profundizando las miradas va dando para que uno vaya cambiando cosas en forma paralela. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto no es secuencial. Aquí uno va pensando, de repente uno se para un día y dice, ah, este es el objetivo. Y de repente se sienta a escribir y dice, no, no me salió nada conceptual, pensemos en otra cosa, ¿cierto? Porque uno no piensa de una manera secuencial, ¿cierto? A veces tiene como elementos que le ayudan a inspirarse y a poner como párrafos, ideas muy importantes en cualquiera de la estructura del documento. ¿Listo? Entonces objetivos generales pues muy bien planteados, de todas maneras revisen cómo se redacta un objetivo general, no objetivos específicos, acá por supuesto en el Moodle está, pero no sobra que le peguemos una miradita, que miremos algunos ejemplos, eso sí, no más de 4 objetivos específicos por favor. Listo. Y la justificación, pues bueno, la justificación a veces es más fácil que el planteamiento del problema, ¿cierto? En la justificación, pues no quiero como detenerme a mirar mucho, pues porque eso tiene que ver, en el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros que van a trabajar en grupo, pues la justificación tendrá que salir de una discusión o de las discusiones que ya han tenido, de sistematizar un poco como las razones por las cuales llegaron o están pensando en desarrollar esa investigación. Eso tiene que ver con la justificación. En el caso de nuestra compañera Sharon, yo digamos, le doy un consejo, coges el celular y te grabas, dices, bueno, mi proyecto, como que esta es la justificación del proyecto, y haces todo el ejercicio de grabar como todas las ideas, y luego haces el ejercicio de redactar y de sistematizar un poco eso que está en la grabación. Y así, digamos, a veces le salen a uno las justificaciones porque nos queda a veces más fácil justificarlo cuando a mí digan, listo, argumente cuál es su justificación. Y no puede echar como flores y ese tipo de cosas, pero cuando ya se va al lenguaje escrito, pues ya uno no puede hablar con tanta floritura, sino que hay que hacer un ejercicio de ser como muy puntual. ¿Listo? Entonces como que la justificación en el caso de los trabajos en grupo, pues bacano que puedan hacer una sesión donde cada uno ponga sus argumentos, sistematizan, hacen un ejercicio y ahí pum, la pueden poner y puede salir, digamos, un poco más fácil. Y en el caso de Sharon, pues le toca un soliloquio, como consigo misma mirando ahí como que se puede hacer. En el caso del alcance, pues bueno, el alcance en términos generales estamos en un proyecto de pregrado. Un, pro, un proyecto de pregrado, entonces supone, pues, hagan de cuenta un ejercicio formativo. Eso quiere decir que no vamos a investigar como si fuéramos los investigadores en una maestría o en un doctorado, sino vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir reconocer herramientas de la investigación social, metodologías, posturas que nos pueden ayudar a comprender cómo puede ser un ejercicio de investigación, ¿cierto? Entonces piensen en el alcance, básicamente lo pongo muy sencillo como me lo explicó a mí la profesora Lina, es lo que ustedes pueden hacer en 2 meses, absolutamente claro, ¿sí o no? 2 meses. Es decir, que
ese alcance ya nos va a pensar que vamos a hacer un trabajo, en el caso, por ejemplo, un trabajo de campo, ¿no? En el caso de Sharon, que tiene una monografía, pues bueno, de pronto tiene un poquito más de gabela. Pero en el caso de la investigación y en el caso de un trabajo aplicado, es lo que podamos hacer en 2 meses. Por ejemplo, si ya tenemos todo resuelto, si ya se aprobó el proyecto, todo bien, arrancamos en 2026 ya con el otro, con el semestre, es lo que podamos hacer en 2 meses. Si materializamos 2 meses en un ejercicio de investigación, esos son a lo sumo 8 sesiones. Pero digamos que uno para hacer un trabajo de campo con un grupo específico es entre 4 y 6 sesiones. Incluso pensar en 8 sesiones de trabajo con un solo grupo es ya muy, muy, muy complicado. Así que el alcance, digamos que puede ser como nos puede ayudar esto como a concretar y tener muchas claridades frente hacia dónde debe ir el proyecto. Los proyectos también tienen fases. Ahora, puede pasar que en el caso, por ejemplo, de Sharon, acá tengamos como un primer capítulo que va a servir para que se pueda graduar. En el caso de la investigación de los 3 compañeros, pues entonces puede que sea una parte de la investigación y que si piensan en hacer en tener un tema posgradual, pues lo pueden volver a retomar si así lo tienen, ¿cierto? También ese puede ser un ejercicio importante. Es decir, que yo dije, uy, esta idea de investigación está como tan chévere, voy a tratar de fragmentarla, de llevarla a lo que se necesita para graduarme en este momento y digamos que lo otro lo puedo seguir desarrollando en un tema posgradual. Es muy importante que yo sé, porque por lo que los he escuchado, pues que tienen que están esperando mucho de esto, que es como el paso final, como que ya uno necesita graduarse, pero también es importante darse el tiempo, ¿cierto? Darse el tiempo suficiente para que no nos vaya a pasar nada en términos de que de pronto desarrollemos cosas que no sean, eh, digamos que no sean como tan aterrizadas y de pronto nos devuelvan el proyecto. Pues ahorita lo vamos a dejar listo en el marco del seminario, pero cuando lo estén ejecutando. Entonces es importante que tengan la convicción de sentirse orgullosos y orgullosas de ese trabajo. Que cuando ustedes vean su título diga, uy, tan bacano ese trabajo que yo hice allá, tan bacano ese trabajo que pude hacer con ese colegio, mire cómo me abrió digamos como las puertas. Y ya con esto cierro para poder escuchar todas las preguntas que ustedes tengan. Es cuando pensamos el crecimiento profesional y el crecimiento como personal, a veces pensamos que el crecimiento está como en tener, ¿cierto? Como en tener títulos, como, como en tener muchos libros de pronto, sí, como en tener. Y el crecimiento está es hacia adentro. Es decir, el crecimiento profesional, personal y el crecimiento en términos de lo que le puede dar una investigación o un trabajo monográfico es conocer. Y conocer es como una cosa que está adentro y que uno lo profundiza. Entonces, cuando se gradúen, piensen en el crecimiento personal y profesional como todo lo que les ayude a enriquecer el trabajo. Y la investigación y la monografía es un elemento que ustedes van a necesitar cuando se gradúen. No termina acá, o sea, no termina cuando ya les den su título, no, es un elemento que siempre tienen que seguir desarrollando para que esta profesión, que es tan linda, siga creciendo. ¿Listo? Punto. Dudas, preguntas, inquietudes, PQRs, ¿qué tienen en la cabeza? Hola. Hola. Profe, pues digamos que yo en lo personal, lo que yo te decía, yo vengo trabajando como la idea desde el semestre pasado y, y pues digamos que ahorita no me encuentro con dudas, Ok. ¿sí? De pronto sí, al momento de empezar el tema nuevamente, no sé, creo que te molestaré, pero en el momento creo que me quedó todo claro. Vale, no hay problema. De todas maneras, en el correo podemos hablar
Vale, profe. Como dije, pues la estructura está para que piensen en la primera versión. Esa misma estructura que está para entregar en septiembre es la que vamos a seguir profundizando a lo largo del seminario, así que no es que vayamos a hacer más cosas, sino es como que esa es la estructura básica, esa es la estructura que hay que llevarse y que hay que tener en cuenta para cuando empiecen ya el próximo semestre a desarrollar el trabajo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Vale. ¿Algún otro comentario, duda, aclaración, inquietud, observación? Profe, yo tengo una Señora, inquietud señora. realmente. Para nosotros iniciar con el proyecto, o sea, ya tenemos la idea, hemos como vivenciado algunos eventos, por decir en mi caso, que lo vivo pues a diario con los aprendices ENA, em, en el contexto que lo vamos a llevar al colegio. No sé la recomendación que usted nos puede hacer. Podemos ir en el momento en que vamos a solicitar, por decir desde ya, o sea, una cita o algo para saber con las personas que vamos a trabajar, que nos abran como ese espacio, que nos abran las puertas del colegio. Nosotros desde ahí vamos, o sea, podemos ir tomando como una muestra para poder profundizar en el inicio de nuestro proyecto, o mejor avanzamos primero en esa lectura antes de llegar al colegio. Sí, mejor ordenar la cabeza y tener como, yo digo, por ejemplo, pues, no sé, en septiembre, en octubre, cuando ya tengamos una forma más clara en lo que va a ser el proyecto de investigación, ahí sí nos podemos poner a hacer el contacto. En todo caso, piensen que ya digamos en este momento y en la altura en la que estamos, pues va a ser muy difícil, pues digamos, simplemente como ir haciendo el ejercicio de encontrar con quién se puede hacer. Pero es muy importante que cuando se haga la presentación del proyecto, el proyecto esté muy claro. Ah, ok, Porque en sí, los sí. entornos educativos, cuando los proyectos de investigación no están claros, eso es como cerrarse la puerta de una vez. Porque Ok, sí, recuerden que sí. tenemos a docentes o a instructores que tienen experiencia, digamos, en ese campo, entonces si uno llega con cualquier cosa, eso puede ser muy problemático. Y además, pues porque, como digo, digamos, de pronto uno puede hacer pilotos, es decir, cuando tengamos ya más o menos claro el proyecto, ustedes pueden hacer un ejercicio de repente con algunas personas de la familia, y pues digamos como darles a como socializar la idea que tienen y recibir como retroalimentación para que el proyecto sea más interesante. Pero en el caso ya de la institución donde se vaya a hacer la investigación, es muy importante que todo esté muy claro, la metodología, los productos, cuántas sesiones, qué se va a hacer en cada sesión, cuál es el objetivo de cada sesión, porque pues esto es como si fuéramos a una biblioteca y en la biblioteca hay un bibliotecólogo y entonces al bibliotecólogo le decimos cómo manejar la biblioteca. Entonces si nosotros no vamos con cosas innovadoras y ese otro actor que nos está viendo se pilla que nosotros de todas maneras tenemos ciertos vacíos, pues eso va a ser un problema. Entonces es muy importante como tener muy fuerte el proyecto para que de esa manera pues eh, se nos abran las puertas y no vaya a ser todo lo contrario de lo que estamos esperando, que nos digan, no, venga cuando tenga el proyecto claro, no, eso no se hace así, o yo no sé qué, sí, bueno, es muy importante sobre todo en los entornos educativos que sabemos que a veces son hostiles también. Ok, sí, señor, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, yo creo que ya como con esta pasadita, entonces les propongo, quien tenga ya, digamos, un documento, así no cumpla con estos parámetros que acabamos de ver, me lo pueden enviar al correo, por supuesto, y yo voy dándoles ideas y retroalimentando y poniendo. O si no, pues entonces ahí ya saben que está la fecha, pues creo que es el 10 o el 14 de septiembre, no recuerdo bien, en la que se debe entregar esta primera versión. Recuerden, primera versión. Yo no les, claro, yo no voy a coger y le voy a decir, no, Sharon, pero ¿cómo se le ocurre plantear eso? Mala introducción, malos objetivos y no, no porque es un documento que estamos construyendo. Entonces, como que no para que se relajen, pero que digamos que le pierdan como cuidado a eso y hacer más bien un ejercicio en el que
tengamos una primera fotografía de ese proyecto que quieren hacer o de esa monografía que quieren hacer, ¿vale? Yo estoy ahí pendiente de todas maneras en el correo y todo eso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco por haberse conectado este ratico entonces, y igual yo voy a subir la grabación también ahí al Moodle para que por si acaso otros compañeros quieren escucharla, ¿vale? Les mando un abrazo, cuídense mucho. Vale, profe, gracias. Bueno. Hasta luego Hasta luego, todos. profe, gracias. Luego, profe.